Hasta este punto. Hemos visto entidades, transmisiones perdidas, señales de emergencia, y proyectos que intentaban imitar grabaciones reales, pero en este nivel, las cosas cambian, porque ya no estamos hablando únicamente de terror analógico, estamos entrando en el territorio de los ARCs, las historias fragmentadas, los misterios distribuidos a través de Internet, y proyectos tan complejos que algunas personas pasaron años intentando descifrarlos. Algunos de ellos inspiraron decenas de series posteriores. Otros redefinieron completamente el horror en Internet. Y algunos siguen siendo estudiados hasta el día de hoy. Bienvenidos al tercer nivel. Existen videojuegos extraños, existen creepypastas, y luego existe Petscop, una serie tan extraña que durante años miles de personas debatieron si estaban viendo una historia ficticia o algo mucho más perturbador. Todo comenzó aparentemente de forma inocente. Un usuario llamado Paul subió un video mostrando un supuesto videojuego perdido de PlayStation, un juego llamado Petscop. A simple vista, parecía un juego infantil, colorido, simple, y bastante inocente. El objetivo parecía ser capturar criaturas llamadas mascotas. Nada extraño, nada aterrador, nada fuera de lo común. Pero entonces, Paul encontró una zona secreta, y fue ahí donde todo comenzó a cambiar, la llamada Neumaker Plane. Un área oculta dentro del juego, oscura, vacía, silenciosa, y completamente diferente al resto del mundo. A partir de ese momento, Petscop deja de sentirse como un videojuego, y comienza a sentirse como un archivo, como una evidencia, como algo que alguien intentó ocultar, mientras explora. Paul encuentra referencias a personas reales, nombres, eventos, y situaciones relacionadas con abuso infantil, desapariciones, y trauma psicológico. La comunidad comenzó inmediatamente a investigar cada cuadro, cada diálogo, cada sonido, porque Petscop no explicaba nada directamente. Todo estaba oculto, fragmentado, como un rompecabezas, y mientras más personas analizaban la serie, más inquietante se volvía. Muchos consideran que Petscop es uno de los mejores ejemplos de horror psicológico jamás creados en Internet, porque el miedo no proviene de monstruos, proviene de lo que se insinúa, de lo que nunca se muestra completamente, y honestamente, eso suele ser mucho peor. Antes de Mandela Catalogue, antes de Greylock, antes de la mayoría de analog horrors modernos, existió Marble Hornets. Y para muchos, es la serie que cambió Internet para siempre. La historia comienza cuando Jay recibe una caja llena de cintas. Las grabaciones pertenecían a su amigo Alex, un estudiante de cine, que años atrás había abandonado misteriosamente un proyecto llamado Marble Hornets. Alex nunca explicó por qué, simplemente dejó de grabar, y desapareció. Cuando Jay revisa las cintas, empieza a notar algo extraño. Una figura alta, inmóvil, observando desde la distancia. Una figura que aparece una y otra vez, en distintos lugares, en distintos momentos, y que nunca parece pertenecer a la escena. Esa figura era conocida por Internet como Slenderman, pero Marble Hornets hizo algo diferente. No lo presentó como un monstruo, lo presentó como una presencia, algo que observa, algo que altera la realidad, algo que lentamente destruye la mente de quienes lo rodean. This was near the set of Marble Hornets. A little bit farther down the road, we saw this really tall guy standing in the middle of the street, just completely still. For whatever reason, this really set off Rocky, and he got really scared. He wouldn't move, and he kept on pulling on his leash to go back home. There was something about this guy that was just, it was strange. So we headed back home. I have a little bit of time left on this tape, and I'm going to go see if he's still hanging around. In fact, I think this is the light that he was standing under. So we're going to have a look here.
Okay, you can't really see it well on the camera, but I don't see anyone around here, so I guess he's moved on. But yeah, there's just something about that. La serie fue revolucionaria, porque utilizaba cámaras caseras, grabaciones encontradas, y una narrativa extremadamente realista, durante años. Muchas personas creyeron que las grabaciones podían ser reales, y honestamente, es fácil entender por qué. La actuación, la edición, y la forma en que estaba construida la historia, eran increíblemente convincentes, pero quizás lo más aterrador de Marble Hornets es la sensación constante de persecución. Los personajes nunca están seguros, nunca saben quién los observa, y nunca saben cuándo volverá a aparecer. Si Marble Hornets hizo famoso a Slenderman, Everyman Hybrid tomó ese concepto y lo llevó muchísimo más lejos. La serie comenzó como algo completamente normal. 3 amigos grabando vídeos sobre ejercicio físico. Nada raro, nada paranormal, nada aterrador. Pero poco a poco, cosas extrañas comenzaron a ocurrir. Objetos cambiando de lugar, personas desapareciendo, símbolos extraños, y eventos imposibles de explicar. Lo que hizo única a esta serie fue la forma en que mezclaba realidad e internet. Los creadores interactuaban con espectadores, respondían mensajes, y expandían la historia fuera de YouTube. La narrativa se extendía por múltiples plataformas, lo que hacía que el proyecto se sintiera enorme, y cada vez más difícil de comprender, a medida que avanzaba la historia. Las entidades se volvían más agresivas, los personajes más paranoicos, y los eventos más violentos. Muchos consideran Everyman Hybrid uno de los arcs más ambiciosos jamás creados, porque no se limitó a contar una historia, construyó un universo completo, uno donde cada detalle importaba, y donde los espectadores se convertían en investigadores. A simple vista, Daisy Brown parece un canal extraño de YouTube. Vídeos cortos, poca edición, una chica hablando frente a una cámara, y una criatura llamada Alan, nada más. Pero conforme pasan los episodios, la situación comienza a volverse incómoda, y después, directamente perturbadora. It's Daisy Brown, and this is Alan. He is right now drinking a mixture of sugar water. Someone commented on the Feeding Alan video and said that it might be a good idea to mix water with the sugar so he can be a little bit more hydrated, and so I've been doing that lately. La protagonista afirma vivir prácticamente aislada, mientras cuida una extraña criatura que parece haber sido creada por su padre, una criatura que no debería existir. Alan no parece humano, tampoco parece un animal, es algo intermedio, algo artificial, algo que genera incomodidad desde el primer momento. Pero lo más aterrador de Daisy Brown no es Alan, es la historia detrás de él. A medida que avanzan los vídeos, comienzan a aparecer referencias al padre de Daisy, experimentos, abuso psicológico, manipulación, y una vida marcada por el miedo. La serie lentamente deja de ser una historia sobre un monstruo, y se convierte en una historia sobre trauma, sobre aislamiento, y sobre las consecuencias de crecer bajo una figura peligrosa. Muchas escenas son inquietantes precisamente porque parecen reales. No hay grandes efectos especiales, no hay explosiones, no hay monstruos gigantes. Solo una persona intentando sobrevivir, y eso termina siendo muchísimo más aterrador. La 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 la
Imagina despertar un día, sin saber dónde estás, sin recordar cómo llegaste, sin recordar quién eres, y descubrir que la única forma de comunicarte con el mundo es una cámara. Ese es el punto de partida de Jim Mary Mary, una de las series más inquietantes de Internet. La protagonista despierta completamente sola, dentro de una casa desconocida. Las ventanas parecen inútiles. Las puertas no ofrecen respuestas, y el exterior parece imposible. La serie fue construida utilizando vídeos cortos donde Mary intenta entender qué está ocurriendo, pero cada respuesta genera más preguntas. Porque el lugar donde vive parece cambiar, las habitaciones aparecen y desaparecen, los espacios no obedecen reglas normales, y ciertas cosas observan desde la distancia. Uno de los elementos más perturbadores es la sensación constante de encierro. Mary no parece estar atrapada físicamente, parece estar atrapada en algo mucho peor, una especie de realidad alterada, un espacio imposible, un lugar donde las reglas normales dejaron de existir. Mientras la historia avanza, también aparecen criaturas, figuras observando desde habitaciones lejanas, sombras inmóviles, presencias extrañas que parecen acercarse poco a poco, pero la verdadera fuerza de la serie no son los monstruos, es la incertidumbre, la sensación de no comprender absolutamente nada, y aún así, seguir avanzando. And it's tutorial. Si existe una serie capaz de generar incomodidad extrema sin necesidad de monstruos, esa serie es Alan Tutorial, porque Alan Tutorial parece completamente normal. Al principio, supuestamente estamos viendo tutoriales absurdos, cómo comer comida, cómo interactuar con personas, cómo realizar actividades simples, pero algo no encaja, nunca. Desde el primer video, el comportamiento del protagonista resulta extraño, demasiado extraño, habla raro, se mueve raro, actúa raro, y mientras pasan los episodios, esa sensación empeora, muchísimo. Las situaciones comienzan a volverse cada vez más perturbadoras. Las habitaciones parecen cambiar, el entorno se vuelve más hostil, y el protagonista parece estar atrapado en una situación que no comprende. Lo inquietante es que Alan Tutorial jamás explica directamente qué ocurre. Todo se descubre observando pequeños detalles, objetos, sonidos, cambios mínimos, y comportamientos imposibles, durante años. Muchas personas intentaron descubrir qué estaba pasando realmente, y parte de su éxito proviene precisamente de eso, porque nunca entrega respuestas fáciles. Te obliga a observar, te obliga a interpretar, y te obliga a preguntarte si lo que estás viendo tiene algún sentido, o si jamás lo tuvo. So first thing you gotta do is you gotta get yes. You gotta get your arm ready. So I got my arm. First thing you gotta do, you gotta get arm. So I get arm. Second thing you gotta get that's my arm, and it doesn't work for people who have rash on arm. Perfect. These are perfect for a tutorial. These tutorial pieces get everyone the part of the arm you need to leg. If tutorial doesn't have part of a hand in it, it's probably not a tutorial. It's more of a cheat code. You know how cheats are? You don't want to let people out. So thanks, guys. If you have a question about tutorial, you can probably...
¿Qué ocurriría si un día el sol desapareciera? Esa es la pregunta que plantea The San Vanisheth, y honestamente, es una de las premisas más aterradoras de toda esta lista. La historia comenzó en redes sociales, principalmente mediante publicaciones y fotografías. El protagonista informa algo imposible. El sol desapareció, simplemente dejó de existir. El cielo permanece oscuro, permanentemente. Pero eso no es lo peor, porque poco después, comienzan a aparecer entidades, figuras observando desde bosques, luces extrañas, comportamientos anormales, y desapariciones. Miles de personas siguieron la historia en tiempo real, leyendo publicaciones, analizando fotografías, buscando pistas, porque la narrativa avanzaba como si fuera un evento real, y eso hacía que todo resultara muchísimo más inmersivo, a medida que el fenómeno se expande. La situación empeora, las ciudades quedan vacías, las personas desaparecen, y algo parece estar moviéndose dentro de la oscuridad, algo que nunca termina de explicarse completamente, y quizás ahí reside el verdadero terror, porque cuando el sol desaparece, también desaparece la sensación de seguridad. Hello? Después del éxito de Marble Hornets, muchos proyectos intentaron crear algo similar, pero Tribeduelve consiguió destacar. La historia comienza cuando Noah recibe grabaciones relacionadas con un antiguo amigo de la infancia, un amigo que desapareció, y que aparentemente estaba siendo observado. Lo que sigue es una investigación cada vez más oscura, apariciones, entidades, símbolos, y fenómenos imposibles. La serie expande enormemente la mitología relacionada con Slenderman, presentando nuevos conceptos, nuevas amenazas, y nuevas teorías. Durante mucho tiempo, fue considerada una de las series más ambiciosas dentro de este género, porque no se limitaba a copiar, intentaba construir algo más grande, algo más complejo, y en muchos momentos, lo consiguió. Hey guys, Ash here, and literally talking to no one, so if you somehow... Ash Vlogs comienza como un canal aparentemente normal, una chica grabando aspectos cotidianos de su vida, nada fuera de lo común.
Pero poco a poco, la realidad comienza a romperse. Aparecen símbolos, eventos imposibles, y referencias a otros proyectos de horror en Internet. La protagonista parece estar siendo observada, manipulada, y guiada hacia algo que no comprende. Lo interesante de Ashblocks es que utiliza una estructura extremadamente simple, pero consigue construir una sensación constante de paranoia, porque incluso durante los momentos tranquilos, parece que algo terrible está a punto de ocurrir. Y muchas veces ocurre. A estas alturas, el iceberg ya no trata únicamente sobre terror, trata sobre obsesión, sobre misterios, sobre historias tan complejas que miles de personas dedicaron años intentando resolverlas, y mientras más profundo descendemos, más difícil resulta distinguir entre ficción y realidad, porque algunas de estas historias parecen simples vídeos, hasta que comienzas a analizarlas, y cuando finalmente entiendes lo que estás viendo, ya es demasiado tarde.